Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles. Escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Amigos y amigas, me da mucho gusto saludarlos y más con este tema que tenemos el día de hoy. Buenísimo el tema. Vamos a hablar de los adictos al sexo. Pero fíjense, vamos a tratar este tema con mucho respeto, con mucho profesionalismo. No nos vamos a ir así como que por el lado que ustedes crean. Vamos a aprender. Estos programas son para aprender y para darnos cuenta qué tal andamos. A lo mejor nos estamos pasando de la raya porque dicen que el sexo pues es muy bueno, es algo que todos los seres humanos estamos dotados de nuestra sexualidad y a veces hay personas que no desarrollan sus, ¿cómo se podría decir, doctor? Ya tengo aquí al doctor Eduardo Corona Tavares, sus instintos sexuales o su deseo sexual, no nos atrevemos a desarrollarlo y hay gente que lo desarrolla además. Pero también cuando las cosas van a un extremo, pues pueden ser dañinas y ya es exageradamente las ganas de tener relaciones sexuales, ahora sí que con quien sea y como sea, aguas, señoras y señores, porque pueden ser ustedes adictos al sexo. Búscame como Gaby Machuca para que estemos en contacto a través del Face. Ya estoy conectada, ya ahorita me puedes mandar todos los mensajes que tú quieras y también mi Twitter, @GabyMachuca3. Y si quieres volver a escuchar este programa, www.gabymachuca.com.mx para que estemos en contacto también por mi página web. Ahí los pueden escuchar. Yo sé que este tema suena fuerte, vamos a platicar, ya saben que este programa lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para que salgan de dudas y para que mejoremos, acuérdense muy bien. Y ya les quiero presentar a mi invitado, el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, que como siempre me da muchísimo gusto tenerlo aquí, doctor. Ya lo estamos esperando con este tema desde la semana pasada de adictos al sexo. ¿Cómo está? Muy bien, para todo el público. Oiga, y a lo mejor dirá la gente, bueno, ¿por qué un psiquiatra para hablar de una adicción al sexo? ¿Qué no debería de ser un sexólogo, doctor? Bueno, desde luego que sí, el sexólogo, podemos decir, es el especialista, experto en estas cosas. Uh-huh. Sin embargo, la psiquiatría, como es obviamente la investigación, el conocimiento de las enfermedades mentales, pues es fundamental que tengamos con precisión la idea de lo que es la sexualidad y qué enfermedades pueden presentarse en relación a esta. Por eso el psiquiatra es el encargado de estas cosas. Oiga, y en sí, ¿esto de la adicción al sexo podría ser como una enfermedad? ¿Podría llamársela así? Yo creo que primero vamos redefiniendo el asunto de la sexualidad. ¿Qué es adicción? Y luego, ¿qué es adicción? Uh-huh. Primero, comentabas tú al principio en tu introducción algo muy interesante, muy básico, que es el gusto normal por la sexualidad. Claro. La sexualidad es una respuesta humana general. Podemos decir que el ser humano es todo sexualidad. Claro. Como es precisamente, sin pretender ser pansexualistas, desde luego. Pero, si te fijas, todos los seres humanos crecemos, nos desarrollamos, nos preparamos, logramos muchas cosas de orden social, de orden económico, de orden cultural, de orden educacional, pero todo va en derredor siempre de una actividad necesariamente erótica, uh-huh, necesariamente sexual. Sí, tienes razón. El que quiera pervertir la sexualidad y verla mala, está mal de por sí. Uh-huh. Porque yo pregunto, ¿qué ser humano no es hijo, a final de cuentas, de un padre y de una madre? Claro. Y la implicación para que viniera un crío necesariamente la sexualidad. Claro, no aunque vino de hubiese París. Sido modificada como el apoyo que existe ahora en personas infértiles o algún tipo de fertilidad especial, donde no quieran tener nada que ver con una pareja, pero si es un evento sexual, el que se penetre a los genitales de la mujer, esperma masculino, o bien un huevo fecundado en el exterior para luego penetrarlo de todas maneras en sus genitales, sigue siendo una sexualidad modificada, claro, pero sexualidad al fin. Uh-huh. Y la sexualidad entonces tenemos que entenderla así, como lo más bello que existe en la naturaleza humana. Sí. Porque además la naturaleza se encargó de que esto fuera verdaderamente placentero, uh-huh, para así asegurar la sobrevivencia. Vean, todos los animales sexuados se desarrollan para ejercer su sexualidad y asegurar de esa manera la sobrevivencia sobre la tierra. Sí. Incluso
hay variedades de insectos, mosquitos, que duran hasta 1 año en forma larvaria. Maduran y se hacen adultos apenas 2 minutos. Y en esos 2 minutos lo único que buscan es el apareamiento para asegurar una nueva generación. Oiga, pero lo malo es que hay gente así. Pues aquí viene lo interesante. ¿Hasta dónde podemos llamarle adicción a la sexualidad? Porque dicho desde esa perspectiva, todos los seres humanos normales sienten deseo sexual porque es una necesidad biológica. Quieranlo o no quieranlo, tendrán deseos sexuales. Y luego, dependiendo en condiciones normales, porque también hay deseo sexual hipoactivo, que es una alteración del comportamiento de la sexualidad. Pero bien, resulta entonces que este deseo nos obliga necesariamente a buscar relaciones sexuales. Y aquí va a depender de cómo nos hubieran educado o cómo hubiéramos sido educados para poder determinar por qué somos como somos. Hay grupos sociales donde está muy limitada la sexualidad al extremo. En nuestro país, no hace muchos años, estamos hablando de hace 100 años, hace todavía 80 años, caray. Todavía cuando yo estaba chico. Cuando yo estaba chica también. Hace 50 años. ¿Y eso fue ayer? Bueno, pues entonces todavía había muchísimas limitantes en la sexualidad. Sí. Y esto implicaba, desde luego, que el comportamiento erótico, sexual del hombre y de la mujer fuera limitada. No se podía ni hablar de eso frente a los papás, cuidado. Ahora, en cuanto a la frecuencia, pues decían que la frecuencia tenía que ser cada determinado tiempo. Yo he leído libros donde dicen que la actividad sexual debe realizarse 2 veces al año. ¿Cómo? Qué cosa tan interesante. Estamos hablando de libros del siglo antepasado. ¿Yo cómo? Desde luego escritos por gente de grupos escolásticos y de ese tipo. Es decir, a final de cuentas, no podemos determinar bajo ninguna circunstancia que si el que lo hace diario está mal o que lo hace cada año está mal. Aquí va a depender del apetito sexual que cada quien tenga. Algo así como lo que se tiene del apetito de alimento. Eso pensé. Hay alguien, si te fijas, Gaby, muchas personas que suelen comer muy frugalmente, tienen poco apetito. En cambio hay gente muy tragona, que quiere comer a todas horas. Sí. Bueno, pues así ocurre con la sexualidad. ¿Hasta dónde podemos llamarle normal o anormal? Sería anormal cuando esta persona que tiene esta hiperactividad sexual respondiera a otra enfermedad, como un trastorno maníaco o hipomaníaco. Entonces sí estamos hablando de una enfermedad que los obliga a tener un apetito sexual mucho mayor, e incluso pierden la discriminabilidad sexual, e incluso pueden asociar agresividad, violencia sexual y sexualidad, obviamente. Es decir, eso es una enfermedad. Y la otra situación es cuando la persona tiene la situación de sentirse mal y molesto con su propia hiperactividad sexual. Sí, o sea que dice, ya, es que esto yo creo que ya se me está pasando de la raya. Y eso está, tanto la manía, la hipomanía, están obviamente clasificados como enfermedades en la psiquiatría. Y esta hiperactividad sexual, cuando va acompañada de dificultades, por ejemplo, de sentirse muy mal cada vez que tienen actividad sexual, de sentirse molestos con lo que hacen, y que además otra de las características es estar cambiando y cambiando de pareja constantemente, desde múltiples amantes, relaciones peligrosas, etcétera, etcétera. Eso entonces conforma una alteración de la sexualidad. Pero oiga, doctor, no precisamente cuando una persona es infiel es adicta al sexo, ¿verdad? No necesariamente. Ahora, la otra cosa, vuelvo a repetir, la palabra adicción a lo mejor no es lo más concreto. No, entonces, ¿qué sería? Aquí sería, más que adicción al sexo, es una persona hipersexual, es decir, que tenga mucha actividad sexual. Porque adicto al sexo sería un sujeto que generaría un montón de manifestaciones que corresponderían, por ejemplo, como a las adicciones al cigarro, como adicción al alcohol, adicción a otro tipo de drogas o de sustancias ilícitas, y en las cuales tendría que tener varias características. Una, que cada vez quisiera más y más y más y más y más. Y la otra es que cuando no la tuviera, sufriera inmensamente de privación de tenerlo. Pero ¿hay personas así, doctor? ¿Sí hay? Así exactamente no. Porque al final de cuentas, el que ocurriera así tendría que ser un trastorno psicótico, y entonces correspondería a otra enfermedad. ¿En cuándo tienen ese tipo de comportamientos? Cuando tienen un proceso de manía.
cuando tienen un proceso esquizofrénico profundizado, en donde están, por ejemplo, el sujeto masturbándose día y noche y cosas así. Entonces sí, padecería una adicción al sexo, pero es otra alteración cerebral que le está ocasionando este comportamiento anómalo. Oiga, y por ejemplo, en caso de los violadores. Bueno, ahí ya es otra situación distinta. Y para eso tendremos que necesariamente meternos a lo que denominamos parafilias sexuales. En las parafilias sexuales existe una necesidad irresistible, imperiosa, de llevar a cabo actividad sexual con personas inapropiadas o con objetos inapropiados. Por ejemplo, lo que tú comentabas hace un momento, hay sujetos violadores. El violador, más que hipersexual, corresponde a una situación de orden sociopática. Es decir, un sujeto que lo que quiere es satisfacer su necesidad y le vale, y ¿verdad? Le importa un comino. El daño que hace. Y con frecuencia es o un hombre, o puede ocurrir también en mujeres, pero un hombre que conoce a una mujer y le gusta y le agrada y no haya cómo lograrla, y al tener esa imposibilidad o inseguridad de lograrla, entonces brutalmente va y la agrede y la viola. Esto estamos hablando de sociopatía. Desde luego que hay otros también de comportamiento distinto, como sujetos que salen en la noche y andan buscando por ahí alguna muchacha de buenas formas y entonces van y la asaltan y la violan. Es decir, estamos hablando de sociopatía pura. Entonces el violador no entraría ahí. Y luego los violadores de niños, por ejemplo, los pedófilos, esos sujetos tienen también esa necesidad irresistible de tener actividad sexual con niños. Y eso es otra cosa muy diferente. También entra en sociopatía, pero también te entra en una parafilia sexual. ¿Qué es una parafilia? Parafilias son comportamientos aberrantes sexuales, no socialmente aceptados. Como por ejemplo, esta parafilia de los niños, pues ¿quién la puede aceptar como normal? Pues no, claro que no. Y esos sujetos, aunque sean enfermos, están conscientes del daño que van a causar. Y no les importa tampoco y lo causan, porque es algo irresistible para ellos. Y para esto, desgraciadamente, no hay curación. Se ha intentado hacer muchísimas cosas, castración hormonal, castración física y muchas cosas, y los sujetos de todas maneras siguen toda su vida pedófilos hasta que se mueran. Y entonces aquí lo más importante es mantenerlos lejos de los niños o encerrados. Es la mejor manera de evitar ese tipo de problemas. Y entonces, si te fijas, ya no fue solamente una hipersexualidad en sí misma o una adicción, sino es una alteración de parafilia. Sí, eso ya es algo muchísimo más serio, ¿no? Yo creo que eso de tener ya deseos con niños, no, doctor. Claro, y luego hay otras parafilias también. Todas se caracterizan porque tienen esos deseos, esas fantasías irresistibles y lo hacen, pero no todas son sociopáticas como esta. Así, por ejemplo, en otras, como es el voyeurismo, es el estar observando actividad sexual. Y para eso hay clubes de voyeuristas donde parejas se contratan para tener actividad sexual y ellos tienen que estar mirando. Pero lo más común es que ellos busquen actividad sexual, ir ellos a observarla, pero sin que los demás lo consientan, es decir, furtivamente. De los que van y se asoman a las recámaras de los vecinos, de los que ponen su telescopio arriba de su casa en la noche y buscan alguna ventana con luz y empezar a observar este tipo de actividades. Todo eso es voyeurismo. Y otras más, que también es el impulso irresistible, el froteurismo, de la gente que se sube a los camiones y a la pasada se repriega bien sea a las mamas o a las posaderas de las mujeres, y de mal gusto es eso. Bueno, ay, no. Pero también es una enfermedad y también eso implica, obviamente, una alteración. Esos son los viejos pelafustanes, que claro, digo yo. y que lo pueden de cualquier manera demandar. Pues sí, pero la cosa es que pues tiene uno que andar en los camiones, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ni modo de mandar a todos los que van ahí. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Seguimos hablando de adictos al sexo. Quédense con nosotros. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Ya estamos de regreso y seguimos hablando de adictos al sexo. Este tema vale la pena
que lo hablemos porque hay muchos tabúes todavía alrededor del sexo. Así es. Precisamente ahorita en corte, doctor, estábamos hablando de cómo cuando un niño desde chiquito se le reprime en su sexualidad o se le deja demasiado abierto eso de la sexualidad, que no hay un control, pues puede tener este tipo de descontroles al llegar a su edad adulta en la sexualidad. Por ejemplo, a un niño que le dicen, aquí en la casa no se habla de ese tema, a mí no me vengas a decir nada, lo que te enseñan en los libros, hay papás que todavía lo hacen. Me tocó un día en la escuela de mi hija, no voy a decir en cuál, pero cuando estaba mi niña más chiquita, un papá que estaba muy enojado en la calle, gritándole a una maestra, diciéndole que por qué le estaban enseñando a su hijo en 5º año lo de la sexualidad. En los libros ya viene, a esa edad ya vienen cosas relacionadas con el sexo, tienen que saber. Dijo, lo voy a sacar de la escuela. Y yo pensé, pues ¿a cuál lo va a meter? Si en todas, en los libros de texto, viene ya las partes, los genitales de los niños, tienen que aprender a conocerse. Yo no me quiero imaginar cómo puede crecer un niño así, con vetada su sexualidad de esa forma, como si fuera algo horroroso. Claro, esa educabilidad de antes, a la antigua, en donde todo lo sexual era sucio, era perverso y debía ser callado y escondido, pues eso no ayudó mucho al desarrollo del hombre. La sexualidad de todas maneras se iba a dar, pero se hacía a veces de manera brutal y a veces de manera muy, muy ignorante. Ahora se trata de que los jóvenes tengan la educación sexual más completa para que tengan conciencia de lo que está ocurriendo con su propio cuerpo y sepan manejar y gobernar sus propios impulsos y su actividad sexual. Cuando una educación es demasiado restringida, entonces los jóvenes van a tender a brincarse las trancas necesariamente, porque va a ser más poderoso el impulso sexual que todas las cosas que quisieron reprimirles. Así los hubieran enseñado con mucha mojigatería, de todas maneras van a pretender hacerlo. Cuando logran hacerlo, entonces se van a hacer a veces demasiado liberales, o bien, cuando no logran hacerlos, puede esto ser los precursores de una alteración obsesiva compulsiva en la vida adulta. Entonces, de una manera u otra, más que la represión, es mucho más sano que el sujeto aprenda. Desde luego que implica algo de represión, sí, pero leve, y mucha información y contenidos sanos en el comportamiento de los padres. Sí, tiene que haber un control. Oiga, doctor, y usted me decía también ahorita en corte, estos hombres, yo hablo de los hombres porque, bueno, yo soy mujer, ¿verdad? Pero también si se identifican las mujeres, pues allá ustedes. Pero los hombres, en el caso de los hombres, ¿por qué hay algunos que se la pasan conquistando a una y a otra y a otra y les dicen cosas bonitas y que te quiero y chiquita, ya que la tienen relaciones con ella y se acabó el interés y ahí va la que sigue y hacer el mismo proceso, ese proceso de la conquista, de las llamadas, de los mensajes, de todas esas palabras bonitas que usan con todas las mismas palabras y que la gente cree que nada más son para ella? Eso no es cierto, chicas, no se la crean. No se la crean. Bueno, ¿qué pasa ahí, doctor? Bien, si te fijas, esta actitud de los hombres, que era característica antes del Don Juan, ahora también ha sido muy característica de las jóvenes mujeres, Doñas Juanas. Doñas Juanas. A final de cuentas, tanto en uno como en otro, es la reafirmación de su propia sexualidad, la reafirmación incluso de su rol. ¿Quiénes tienen la necesidad de comprobarse a sí mismos que son muy hombres y muy conquistadores? Pues obviamente los que se sienten menos que los demás. ¿En serio? Que hay cierta limitación emocional interior, consciente o inconsciente, y entonces buscan necesariamente reafirmarlo con conquistas permanentes. Ay, pero pues si ya tienen lo mismo pasa en las mujeres, sí, pero no les es suficiente. Y fíjate, cuando platicas con esas personas, siempre la que ya pasó no estaba tan bien. Si están casados o casadas, pues es que el esposo o la esposa pues no son así como suficientes. Empezó a exigir, me empezó a pedir que le hablara más veces, que le contestara rápido los mensajes, que se vaya a volar. Es una justificación, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa, es un problema emocional y que va a dar hacia un comportamiento sexual absolutamente inapropiado, porque se van a generar problemas.
Sí, tarde claro. o temprano. Si tienen compromiso, porque lo tienen. Sí. Si con las personas que conquistan tienen compromiso con esas personas. Me hace recordar mucho aquella canción mexicana del muchacho alegre, Sí, el que le muchacho gustaban de todas, si recuerdas. Si no, le hace que fueran solteras, gustan casadas. las gordas y las delgaditas, las flacas, las ¿sabe qué? No sé qué tanto de la que canta el aventurero. El aventurero. Fíjese, y con tanto orgullo que se cantan esas canciones, Claro. como si fuera algo, ay, mira qué alegre es el Claro. muchacho, ahí viene mi gallo, agarren a sus gallinas, ¿no? Ándale, no es otra cosa. Bueno, la segunda idea que acabas de dar Esa ya tiene es muchas otra, más del connotaciones. machismo, ya es otra cosa. En todas es machismo, pero es la reafirmación de la virilidad en el caso de cuando es el hombre a la mujer. Y él reafirma la reafirmación de la feminidad cuando es de la mujer al hombre. Ok. ¿Verdad? Sí, Y doctor. creo que también vale comentar en esto acerca del papel de las parejas formales, tanto del hombre o de la mujer con hiperactividad sexual. Ok. Aquí normalmente la mujer y el hombre que tienen una pareja con esta actividad exagerada de la sexualidad suelen ser pasivos. Les guste o no les guste, están ahí. Están ahí por otro tipo de ganancias, no propiamente la sexual. Y entonces soportan a su pareja con mucha actividad sexual con tal de que la pareja no las deje o con la pareja no los deje, según fue el caso. Y la situación de pasividad implica en que el sujeto está sufriendo verdaderamente la situación de vivencia con él. Pero tiene esta necesidad imperiosa de otras cosas que implican algo para ella, la situación económica, la situación social, la situación de los hijos, etcétera, etcétera. Y a esto le aunamos un dato importantísimo. Generalmente las personas que no son capaces de dejar a la pareja que les afecta por este tipo de necesidades imperiosas y que parecen ser muy pasivas, en realidad es una dependencia a él porque sienten que ellas no son capaces de subsanarse estas necesidades, sean económicas, sean sociales, sean de lo que se trate. Voy a hacer un paréntesis aquí en lo que dijo, me siento dependiente de esta persona. ¿Por qué? No sé si sea nada más a nuestro país, a nivel de nuestro país, de México, o en todo el mundo. No sabe cómo me llegan de mensajes por el Face todos los días, pero lo que me da gusto, relacionado con el tema de la codependencia, lo que me da mucho gusto es que la gente que está escribiendo es gente que ya ha escuchado otros programas que tenemos acerca de codependencia y que ya me escriben y me dicen, Gaby, escuché el programa de codependencia y creo que yo soy codependiente, ¿qué puedo hacer? Este es un punto. Y el otro, doctor, ¿por qué se da tanto esto de la codependencia? ¿Es aquí en nuestro país o en todo el mundo? Eso es en todo el mundo. Y esta codependencia se da porque nuestro desarrollo, en vez de ir aprendiendo cómo vivir, aprendemos cómo no debemos vivir. Y entonces esto genera un montón de huecos en nuestra existencia. Y debido a las carencias tempranas, vamos acarreando carencias en las diferentes edades que vamos viviendo. Así, desde que estamos chiquitos, no generamos la seguridad básica de que el mundo es bello. Y entonces esto nos genera desconfianza, en vez de habernos generado confianza. Y luego en las etapas ulteriores no somos capaces de generar seguridad, y entonces generamos inseguridad. Y luego además generamos baja autoestima en vez de mejorar nuestra autoestima, y luego generamos poca industriosidad o nula industriosidad en vez de generarla. Es decir, entonces empezamos a creer cada vez más que somos incapaces de hacer cosas. Que si no somos luego, felices es porque ni no siquiera tenemos somos alguien. capaces de expresar lo que sentimos a las personas cercanas y queridas. Falta de intimidad. Y luego ya después, cuando estamos en plena vida laboral, todo se nos junta. No hay industriosidad, no hay seguridad, no hay confianza, pues entonces sentimos que no servimos para nada. Y entonces tenemos que buscar a alguien y lazar a esta persona para agarrarnos de ahí. Y la persona que nos mueve, que nos empuja, que nos está orientando, o bien que es la que nos satisface todas estas necesidades, nos amarramos a ella como antes de nuestros padres. Y esto es lo que genera este tipo de codependencias como la que tú acabas de mencionar. Que tenemos carencias afectivas desde pequeñitos. De todos tipos. Desde chiquitos, si tu mamá no te daba suficiente leche de comer,
Si tu mamá se tardaba mucho en ir a aliviar tu llanto, si tenías dolor, si tenías demasiada humedad, irritación y demás, o simplemente la falta de compañía, el niño siente la sensación displacentera y por eso grita. La mamá se tarda en acudir, o la cuidadora o el cuidador se tarda en acudir, entonces el niño prolonga mucho este estado de disgusto ante el mundo, de lo que le rodea. Se siente mal y entonces en vez de aprender a disfrutar, aprende a sufrir. Sí. Y entonces aprende que la vida no es bella. Y ahí empieza entonces su grave problema. Y entonces vamos a ir a un corte, porque yo ahorita iba a hacer una pregunta, doctor, pero regresando la hago, que no precisamente el sexo es amor, chicas y chicos. Eso es bien importante, que puedes tener muchas relaciones sexuales y ¡uy, qué maravilloso! Pero no, es amor. Ahorita regresando vamos a platicar de eso. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Miren, y esto que les comentaba antes de salir a corte, que no precisamente el sexo es amor. Me da mucha tristeza decirles esto, pero es la realidad. Doctor, ¿cómo saber? ¿Qué hacer? Porque estos señores que de repente llegan y le mueven el tapete a uno y con tantas palabras bonitas y luego llega uno a esa parte ya de la intimidad, se acabó aquella situación, pero ¿cómo si llegamos a esa parte? O sea, seguro sí me quería, y también pasa con mujeres, o sea, mujeres que ilusionan a los hombres así, los hacen que se encariñen, se enamoren, y resulta que pues crees que porque ya llegaste a esa parte de la intimidad ya es lo máximo y ya es amor, y no lo es. Podría ser una característica de estas personas que ya hablábamos al principio. ¿Por qué hacen hecho, esto sí, sin amor? El sujeto que ejerce su sexualidad así de exageradamente, o la sujeta que así lo ejerce, pues obviamente no se habla de amor propiamente. Desde luego. Pero él, perdón, doctor, sí. Él puede creer que está enamorado y después, o sea, por ejemplo, antes de que tenga las relaciones puede sentirse enamorado de esa persona y en cuanto tiene las relaciones se acabó la chispita o ya va con la emoción y ventaja. Puede sentirse enamorado, sí. Pero el sentirse enamorado y el estar enamorado es una cosa, y el amar a alguien es otra cosa todavía distinta. Es cierto, eso es cierto. Así, por ejemplo, una persona que ejerce su sexualidad con otra, pero con el único fin de satisfacer su propia necesidad erótico-sexual, entonces está valiéndose de la otra persona para obtener el placer. Sí. Y ahí no es amor a la pareja. No es amor a la persona, no es amar a alguien. Es la manifestación de una necesidad humana, erótico, sexual. Y entonces dicen, es que yo la amo porque no estoy con ninguna otra mujer más que con ella. No, ni así. Porque el sujeto la ama para satisfacerse. Y esto, si se fijan, hay una situación egoísta, que podríamos decir, el sujeto se está amando a sí mismo, no está amando a la pareja necesariamente. Sí, porque nada más quiere sentirse bien él. Así es. En cambio, cuando esto va acompañado de la necesidad de servir, es decir, el servicio a la pareja, aún en la sexualidad, en el servicio mismo, él intenta que la pareja esté satisfecha, plena, ¿verdad? Sí. Pero no solamente en ese ámbito, porque aún ahí en eso puede haber otra forma de egoísmo. Yo quiero cumplirle bien a la pareja para que la pareja se enamore más de mí y entonces yo sea necesario y esté a la orden del día. Sí. Claro. Entonces es otra forma también de egoísmo. Pero cuando el sujeto ama verdaderamente a alguien, lo que se interesa es por el bienestar total de la persona. Claro. Al extremo, que si aquella persona, por ejemplo, yo advierto a aquella persona a quien amo, de que en realidad es feliz con alguien, ama a alguien más, lejos de sentirme molesto, enojado u odiar por eso, aunque me sienta triste, de todas maneras procuro que aquella mujer logre su gusto sexual con aquel sujeto. Eso sería en todo caso amar a alguien. Estamos viendo cosas objetivas y claras. Sí, claro. Y a veces es esto muy criticado, como por ejemplo el caso de Salvador Dalí, que su esposa Gala le gustaba algún sujeto y él hacía hasta lo imposible para que el sujeto fuera y le rindiera el servicio sexual a su mujer.
Fíjese que viene un ejemplo también así en un libro que se llama Autoliberación Interior de Anthony de Melo. No sé si ya lo leyó. No lo he leído, sí. Creo que viene en ese libro algo así, precisamente, donde dice que, no estoy segura, luego les confirmo bien si es en ese libro o no, pero recuerdo que dice que llega la amiga a la casa de una pareja. Ajá. Y es viuda, la amiga. Entonces la ve tan triste la esposa, y que le dice a su esposo: oye, mi amor, pues yo veo bien triste a fulana, pues ve y consuélala y quédate con ella en la noche. Y entonces pues uno se queda así como que, caray, pero pues ¿cómo, verdad? La misma esposa diciendo eso. Claro. Pero ella quería tanto a su amiga y al mismo tiempo quería tanto a su esposo, que sabía que era un hombre bueno. Ajá. Que pues se lo prestó, por decirlo así, ¿verdad? Ese ejemplo que acabas tú de dar es una especie de desexualización del amor. Uh-huh. Hay que tener en cuenta de que los niños, cuando están pequeños, aman a su madre y a su padre eróticamente. Uh-huh. Es un amor muy completo, por necesidad, por todo, pero lo aman en todos sentidos. Uh-huh. Conforme los niños van creciendo, van deserotizando ese amor hacia la madre y hacia el padre. Por eso las niñas en la pubertad se alejan un tanto del papá, ya no se suben a sus piernas, ya no es como antes. Sí. Siguen siendo cariñosas, muchas de ellas, pero con límites. Eso es la desexualización del amor hacia el padre. Y los niños hacia la madre ocurre otro tanto, aunque es más permisible los cariños entre los niños hacia las mamás. Por eso dura más tiempo los niños siendo más afectuosos con las mamás. ¿Verdad? Es una cosa muy, muy común. Pues bien, ese ejemplo que acabas de dar tú es bien interesante, porque ahí, si se fijan, la persona en cuestión, la amiga, ama a su marido seguramente, pero por amor a su amiga, también le pide al esposo, ya no amor erótico de ella hacia él, sino desexualiza el amor hacia él para enviarle una razón de gusto a su amiga. A su amiga, sí. Y esto, no creas que es algo nuevo que hubiera inventado este autor que me acabas de mencionar. Sí, no estoy segura si fue él, pero luego les digo bien, ¿eh? Pero esto es algo muy común que todavía podemos ver en algunas culturas. Por ejemplo, en las culturas esquimales, para congraciarse con la persona invitada, es común que si el que es invitado es hombre, o el que llega a visita es hombre, entonces tiene casi como obligación moral ir y acostarse con la mujer, la dueña de la casa, dueña del iglú, dueña del grupo. Van a decir muchos ahorita, yo quiero irme allá con los esquimales. Sí, pero lo terrible del asunto es que en los nacimientos son como de 9 a 11 hombres por mujeres. Eso explica también esa situación. Sí, pues ¿verdad? Sí, eso sí. Y aquí en muchos grupos indígenas, mexicanos, norteamericanos y sudamericanos, es común eso que comentas. Cuando una mujer enviuda, entonces los hermanos del extinto marido tienen la obligación moral de satisfacer sus necesidades sexuales en tanto no encuentre otra pareja. Pero bueno, esas son otras culturas. Otras culturas, así es. Y sí, porque al final de cuentas, estas cosas del amor, de la sexualidad, de la lujuria, pues tienen muchísimo que ver con la cultura a la que pertenezcamos. Claro que sí. Y estarás de acuerdo conmigo que a final de cuentas, la cultura tiene un doble filo. Por un lado, excelentemente nos ayuda a ubicarnos en nuestro medio para, al aceptar las reglas de la cultura, vivir adecuadamente y sin complicaciones. Pero también estarás de acuerdo que muchas veces esta cultura nos enseña cosas que, lejos de adaptarnos, nos desadapta a ella misma, como la represión sexual de que hablábamos hace un momento. Sí. Eso, en vez de ayudar, perjudica. Y entonces esto, en vez de denominar cultura, tendríamos que llamarle anticultura. Todo lo que vaya encaminado al desarrollo del hombre a través del conocimiento de las cosas, que vale decir en la actualidad es el conocimiento científico, y todo aquello que evite riesgos en nosotros, alteraciones en nosotros, dolor, penas, problemas, todo eso serían rasgos culturales. Pero todo lo que nos lleve a generar esto, entonces sería anticultura. Ay, doctor,
Fíjese, nos metemos en tantos problemas por cuestiones culturales, ¿verdad? Así es. Pero bueno, pues así estamos, pero se puede hacer un cambio, Ya un cambio creo. de acuerdo a lo que cada quien quiera vivir. Fíjese, hay un comentario aquí, bueno, pues hay muchos, pero es que no sé cómo decirlos porque están muy fuertes los comentarios, adelante. pero lo voy a decir así. Dice, no sé si sea una enfermedad, dice, pero es que soy muy fogosa. Dice, me encanta en todas las posiciones y sin complejos. Dice, esto es adicción al sexo, no sé si sea una enfermedad, pero es injusto que a las mujeres las critiquen así, siendo que hay mujeres que hacen cosas más malas. Gracias y un beso a todos. Bien, yo pienso que en primer lugar fue una mujer muy valiente al decirlo. Sí. Y quiero decirle que no debe sentirse avergonzada de su gusto sexual. Por el contrario, esa mujer, podríamos decir, es una mujer liberada. Y si no, porque así no lo describe, pero si no le causa ningún problema esta forma de ser y de vivir, entonces está haciendo bien las cosas. Okay. Si esto le generara un problema, entonces sí sería necesariamente una alteración. Por ejemplo, que se sintiera culpable y mala de hacer esto. Por ejemplo, que tuviera muchos amantes constantemente y siempre insatisfecha, pues es una alteración. O bien, que tuviera problemas en otros ámbitos de su vida por una hiperactividad mental, como puede ser en la manía o la hipomanía, entonces sí es un problema y tendrá que tratarse. Pero en tanto que sea así en esas condiciones, por el placer de disfrutar su sexualidad, pues está bien. Pero fíjese, precisamente ahorita que acabo de hacer ese comentario, me llega otro mensaje de otra persona que dice, yo creo que eso ya es ser ninfómana y es una enfermedad, dice. Bueno, precisamente aquí acuérdense bien, aquel que critica mucho algo sin conocerlo es porque tiene problemas con ese algo. Aquella persona que dijo, esa es una ninfómana, si es mujer, la verdad está reprimida y deseando probablemente ser como la otra. Es mujer. Si es hombre, entonces tiene limitaciones emocionales inmensas como para lograr su actividad sexual formal. Bueno, y aquí dice, también hay otra, dice que es mejor que sea con una sola pareja porque esa obsesión puede contagiarte de una enfermedad venérea o como el SIDA. Y te digo que luego te puedes arrepentir de todas esas aventuras o tener sexo ocasional con personas desconocidas. Y aparte de eso puedes contagiar sin saber a la pareja que tienes actualmente o quedar embarazada, dice también aquí. Eso desde luego es importantísimo. Por eso al principio del programa hablábamos precisamente de la educación sexual. Y esta incluye responsabilidad. Claro. Y yo comenté, desde luego que la educación implica represión, pero no solamente represión, lo que implica es información. Sí. Y parte de información es eso. Claro, estoy de acuerdo con lo que dice esta persona. Aquel que anda con cualquier gente se va a meter en problemas. Exactamente. Con condón o sin condón se va a meter en problemas. Así es. Así es que mejor deben organizarlo. Y a propósito de eso que dice esta persona, A ver. Sí. de lo que dice esta persona, pues aquí hay algo que venía yo elaborando ahorita que venía llegando al programa. Sí, doctor. Yo pienso de que el problema de la exageración en la actividad sexual, sin ningún tipo de control y con riesgos múltiples, habla desde luego de mala educación. Y además, la educación, sabemos, es algo que implica la civilidad. Y para que exista educación y civilidad, tenemos que generar antropocultura. Es decir, enseñar bien y mejor con mucha información a las personas. Y esto implicaría entonces perfeccionar su propia naturaleza, superarse a sí mismo, vencer su anticultura, vencer su lujuria, vencer su brutal naturaleza animal. Esta última frase es de Federico Nietzsche, y él hablaba justamente de esto. La sexualidad es algo que en nada nos diferencia del resto de los animales, como ya lo comentamos ahorita. Pero la civilidad implica tener conciencia plena de lo que se va a hacer sin generarse problema ni a sí mismo ni al entorno. Claro. Obviamente en este entorno están las demás personas. Y si lo haces de manera absolutamente libre, entonces en nada te diferencias de cuando un animalito hembra envía feromonas para que lleguen los animalitos machos y peleen para la posesión y poseerla, y de esa manera asegura la sobrevivencia. La diferencia está aquí que nosotros sí razonamos, tenemos conciencia,
tenemos otro tipo, los animalitos tienen ciertos sentimientos, por decirlo así, Claro, pero nosotros los los tienen. seres humanos razonamos, pensamos, Claro. chicos, bueno, es lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Claro. Porque si tenemos el cerebro y todas las capacidades que Diosito nos ha dado, es para usarlas como debe de ser, y también Claro. la sexualidad, pues... Pero fíjate es una cosa bien curiosa. muy- Aquí muy- pareciera un poquito al contrario de lo que acabo de decir. A ver, Porque estoy de acuerdo contigo que otros animales tienen comportamientos a veces como más bien elaborados que el ser humano. Y yo digo que el ser humano educado tiene los mejores comportamientos. claro que sí. Pero ocurre que el ser humano mal educado no tiene buenos comportamientos. Ujú. Así, por ejemplo, entre los animales, conocer los coyotes, Sí, claro. los cánidos en general. En la vida, no con el hombre, sino en la vida libre, suelen ser animales que tienen una sola pareja Sí. y que frecuentemente ante la muerte de la pareja no vuelven a buscar pareja jamás. Fíjese qué curioso. Los cánidos, fíjate, lobos, coyotes, perros en general. Y existen otros animalitos que también tienen una sola pareja en su vida, que son los gibones. Ah, caray, eso no los conozco. Son una variedad de monos Ah, que se parecen mucho al hombre porque pueden caminar erguidos, en las ramas, tienen los brazos muy grandotes, muy largos, tienen cola y andan de rama en rama. Pero esos animales viven con una sola pareja hasta que mueren. fíjese. Cosa curiosa. Que muchos humanos, ¿no, verdad? Y muchos humanos no tienen. Que visto desde esa Tiene perspectiva, razón, la educación. el animal humano, el ser humano, en realidad no es un ser que esté diseñado, al parecer, para una sola pareja. Eso es educacional, eso es lo que aprendemos. Porque es normal que todos los hombres, todas las mujeres, vean a otras mujeres los hombres y a otros hombres las mujeres. Con deseo. Y en su mente la lujuria, de la que hablamos hace un rato, Sí. le implica fantasear sexualmente con otras personas. ¿Eso los hace malos o maleducados? No. Mala educación sería de que fueran y buscaran y se metieran en problemas. Pero de entrada lo que tienen que educar es la direccionabilidad de su actividad sexual. Pero no pueden educar su, vamos a decir, poliandria en el caso de las mujeres y poligamia en caso de los hombres. Entonces o quiere decir poliginia. que es algo de la naturaleza. Algo de la naturaleza. Pero que no se la crean tanto, Pero doctor, porque si el no... llevarlo a cabo, entonces sí sería falta de educación. Sí, y de responsabilidad. Claro, que va implícita. Hay otra pregunta, otro comentario. Dice, soy adicta al sexo, dice ella, y mi esposo lo ve mal. Dice, soy una mujer como cualquier otra, pero a diferencia de otras yo me considero adicta al sexo. Si por mí fuera, lo haría todo el día, pero mi esposo me dice que estoy mal, que soy ninfómana. Pero no es así. Yo quisiera que me explicaran si esto que les digo es normal, pues según mi marido solo pienso en eso, y la verdad no es así. Bueno, un poquito, dice. Bueno, es decir, está ella aceptando que tiene una hiperactividad sexual Ajá. y está ella diciendo que, Su esposo ya preguntando lo ve que si mal. es ninfómana o no. Ajá. Bueno, así es como se denominaba antes. Aquí lo que tendría que verse con ella si existen otras alteraciones conjuntas, porque el pensar en hacer actividad sexual todo el día, yo pregunto, y no tiene que hacer de comer, no tiene que trabajar, no tiene que dormir, no tiene... Y si nada más es eso, entonces habrá que ver la posibilidad de un proceso maníaco hipomaníaco. Pudiera ser, ¿verdad? Claro, podría ser una alteración. Desde luego que el querer tener sexo exageradamente no implica nada más dedicarse al sexo, porque nadie lo soportaría. Y no me refiero a la pareja, sino a la propia persona. Sí, hay otro comentario, dice, el sexo es muy importante en la relación, prácticamente esencial, pero no lo es todo. Hay más cosas, lo que dice usted, hay más cosas por las cuales debes preocuparte, por darle una deliciosa comida a tu pareja, comprenderlo cuando está triste, mimarlo y consentirlo. No todo es sexo. Claro que no todo es sexo, no. Pero- Pero somos entes sexuados. Y Sí. la verdad es que si contamos las horas del día, sobre todo en las etapas desde los 14 años hasta los 30, las horas del día que pasa un ser humano pensando en el erotismo, en su propia sexualidad o en sus fantasías sexuales, y lo que pasa pensando en ciencia, van de 100 a 1. Ay, doctor. Oiga, pero ¿sabe qué me llama la atención? Que la mayoría de los comentarios son mujeres. Yo pensé que Qué iban bueno. a comentar los hombres por el tema, ¿no? Claro. Que iban a tener más dudas. No, son más mujeres las que se están comunicando. Qué bueno, eso habla de la dimensión que está tomando la mujer hoy en día. Sí, estoy de acuerdo, chicas. Y qué bueno que estemos ya tratando de
aceptar nuestra sexualidad, porque sí todavía hay muchos tabúes más para la mujer. Claro. Y yo creo que también el hombre, cuando actúa de una forma irresponsable, es también por esos mismos tabúes, por esa cultura en que al hombre se le permite más, ¿no? En cierta forma. Sí. ¿Usted qué opina? Sí, de hecho, todavía quedan muchos resabios de la anticultura mexicana del siglo pasado y el antepasado, en donde se le dio una preponderancia enorme al hombre. Incluso la propia religión que profesan la mayoría de los mexicanos es una religión basada en el machismo, a final de cuentas, en donde, fíjense nada más, hay un solo Dios, y es hombre. Ay, doctor. La mujer fue hecha de una costilla del hombre, y fue hecha para que el hombre no estuviera triste, según dice la propia Biblia, es decir, al servicio del hombre. Es decir, podrán darse cuenta que quien creó esto fue una cultura machista. Claro. Y eso es lo que se enseñó a todos los mexicanos durante 400 años. Fíjese qué cosa tan curiosa, pero en realidad tenemos esas ideas, independientemente de la religión. Las mujeres tenemos la idea de que dependemos de un hombre para ser felices, que dependemos de que esté o no esté con nosotros para poder hacer algo importante en la vida, que nos dé permiso, que nos deje también, como este caso de hasta en la sexualidad, de que a él no le parece que yo tenga estos deseos sexuales. Sí, porque lo están diciendo. Sí, es lo que dice esta chica, dice, a él no le parece que yo ahora, tenga... Fíjate, no es mi intención emancipar a las mujeres, pero creo que es obligación de todas las mujeres emanciparse empezando con su pensamiento. Díganme cualquier mujer, ¿de dónde salimos todos los seres humanos? ¿Salimos de algún hombre? No. ¿O salimos directamente de la mujer? Es cierto, nosotros los hombres contribuimos con un ratito de placer, pero la mujer contribuyó 9 meses en nuestra formación, y todavía ya fuera del útero, gracias a la mujer, en la gran mayoría de los casos, sobrevivimos y llegamos a ser personas. Sí, tiene toda la razón. Entonces, ¿por qué seguir denostando a la mujer? Porque yo pienso que seguir con una cultura machista es como una denostación permanente a la mujer. Pero a veces somos nosotras mismas las que nos ponemos el pie en el cuello. Precisamente por la educación que se recibió desde antes. Ya les tienen perfectamente bien diseñado cómo deben orientarse hacia el pensamiento sexual, machista. Sí, así es. Hicimos un programa que le pusimos mujeres machistas, que pues no existe, ¿verdad? Ese término, pero le pusimos así. ¿Sí existe? Sí existe. Sí, porque no. A mí me decía una persona que estuvo con nosotros, no me acuerdo quién fue el especialista, me dice, no, es que ese término mujer machista no existe, pero hablábamos precisamente cómo las mujeres, cuando educamos a los varoncitos, a los niños, somos las que estamos, tú, mijito, haz que tu mujer te cocine, no dejes que se te suba la cabeza. Si tiene hermanas, es de que deja que tu hermana sea la que te sirva, deja que tu hermana sea la que te... Y es una mujer. Claro, ¿no? Y decirle a las hijas, ya llegó su hermano, sírvanle. Oye, ¿sí? Ya llegó su padre, sírvanle. Sí. Y si hay hermanos en la familia, hombres, ellos sentados viendo tele pues, y... Mira, todavía lo puedes ver en el campo. Sí, se ve muchísimo y todavía. Aquí en la ciudad también. Las mujeres son trabajadoras del hogar desde chiquititas. Y el niño es el flojazo del hogar desde chiquitito. Porque la mujer tiene que hacerle todo. Pues obviamente eso es inapropiado. Es parte de esta forma educacional que recibimos. Imagínese, para aceptar la sexualidad en la mujer, por eso se llega a perder, ¿cómo les puedo decir? Se llega a perder la noción de si es adicción al sexo o es la sexualidad normal de una mujer. En el caso hablando de las mujeres, porque son las que se han estado comunicando, ya por el hecho de que el hombre dice, no, pues es que para mí como hombre, mi esposa debería de tener relaciones conmigo nada más cuando yo quiera, o una vez o 2 a la semana, ¿verdad? Pero quiere más, no, pues ya es adicta al sexo. Entonces a lo mejor la chica, como eso es lo que le dicen, pues ella siente eso, ¿verdad? Se siente reprimida y dice, pues me dicen que soy adicta, pues entonces estoy mal, ¿qué debo de hacer? Aquí debemos recordar lo que comenté desde un principio. Cada persona tiene un apetito sexual distinto. Claro que sí. Y puede ser que ella tenga muchos deseos constantes de tener actividad sexual normal. Puede ser que él sea el que tenga muchos deseos y la pareja menos. Entonces no se trata de que gane uno u otro, sino que quieren llegar a consensuarlo todo. Sí, claro.
vamos a decir, yo quiero comer diario sexo. Y ella dice, no, yo nada más 2 veces por semana. Lo primero que se me ocurre, ¿y por qué no 3? ¿O por qué no una semana 2 y otra semana 3? Sí. O una semana 4, otra semana 1. Pero ¿sabe qué? A final de cuentas todo debe ser consensuado. Que en pareja no se habla de esto tampoco. No. O sea, da pena todavía de que, ay, ¿cómo le voy a decir yo a él que Además, me gusta esto? ¿O al revés? Vamos a decir, la elaboración última en la actividad sexual es el coito, la relación en sí misma. Pero esto no ocurre como obligación. Eso es una cosa espontánea que va ocurriendo. Quiero decirles otra cosa bien importante. La mayoría de la gente piensa que es el hombre el que seduce a la mujer, cuando que en realidad es la mujer la que seduce al hombre. Salvo situaciones emocionales anómalas en donde el sujeto es violador o que tiene un proceso de hipersexualidad. Sí, sí, sí. Pero es la mujer la que con sus formas, su mirada, su manera de caminar, está seduciendo. Ella es la que lleva la batuta. Y entonces el hombre es el que responde a este principio sexual de la mujer. Aquí pueden pasar muchísimas cosas en este ínter. Y las cosas que pueden pasar es que uno u otro, o sea, problema de falta de deseo sexual, o sea, aumento del deseo sexual. O falta de sea como fuera, el problema es la comunicación. Sí. Si lo hablan y llegan a acuerdos, entonces la situación puede ser mucho más agradable, pero esperando que las cosas ocurran espontáneamente. Así, por ejemplo, si yo tengo ganas de tener actividad sexual con mi mujer, y mi mujer no me da ningún indicio de que ande con deseos sexuales, entonces yo tengo la obligación, si quiero satisfacerme en mi deseo momentáneo, es buscar la manera de seducirla a través de los elementos que sé que a ella le hacen sentir contenta sexualmente. Y entonces le busco la forma, le busco el lado. A veces es una cosa tan sencilla, señores, oigan eso, tan sencilla como dar una palmada. A veces una cosa tan sencilla como una plática de determinado tipo de cosas. Claro. ¿Cuántas veces la mujer se civiliza enormemente? Yo. Sí. Quiero decir algo, ahorita antes de que se me vaya el rollo, doctor. Fíjese que sí es cierto lo que dice, Ya hasta me emocioné. Miren, muchachos, señores, las mujeres a veces somos más estresadas que el hombre, ¿verdad? Nosotras no funcionamos como ustedes. Que ustedes vengan como vengan, traen ganas y están enfocados en eso. La mujer no. Si nosotras traemos estrés, traemos preocupaciones de dinero, traemos preocupación por los hijos, preocupación por la pareja, no vamos a tener ganas. No, igual que ustedes no. Van a necesitar llegar, preparar el terreno, aunque les cueste más trabajo, lo van a tener que hacer, y a lo mejor desde días antes. Si la relación anda tambaleándose y quieren ustedes que esto se solucione, necesitan desde días antes ir trabajando el terrenito, así como cuando conquistaron a la chica cuando eran novios, igual de casados o de pareja ya viviendo juntos, con mayor razón, porque ya tienen la rutina encima, ya tienen los problemas encima. Entonces, ¿qué hacer? Pues platicar. Lo que dice el doctor es cierto. A ver, escuchen a la mujer le gusta ser escuchada. Lean ese libro de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Qué cosas le gusta a la mujer? ¿Qué cosas le gustan al hombre? Para que puedan compaginar y llegar a la relación sexual de común acuerdo, y nada de que, híjole, no quiere, que pues yo lo tuve que hacer a fuerzas porque pues porque le tenía que cumplir y pues yo ni quería. Pero ustedes, señores, son los que tienen que meterle ahí como que esfuercito a la conquista, a la florecita, una cenita en la casa. Vente, mi amor, te voy a llevar a pasear aquí al parque, demos la vuelta, un masaje, algo así. Claro, creo que para ambos es importante lo que tú acabas de comentar. Sí. Pero también hay otra cosa bien importante que tú mencionaste. A ver, doctor. Y es aquello de que con mucha frecuencia, y sobre todo los que se llaman adictos al sexo, es una manera de equilibrar sus situaciones frustrantes y desagradables que ocurrieron durante el día. Así, si durante el día le pasaron muchas cosas desagradables, llegan a su casa y se lo pagan la mujer o los hijos, con gritos, amenazas, golpe y sexualidad de manera casi sádica. Y entonces de esa manera equilibran su situación. Pero no se están fijando en ningún momento su desfogue. No están en ningún momento fijándose para nada en las necesidades de ella.
ni mucho menos en lo que comentábamos también, la búsqueda del amor, que es a final de cuentas lo que nos podría sublimar en todo esto. Sí. Porque una buena sexualidad en realidad es un amor bien sublimado. Así debe ser. Pero una sexualidad manifiesta, mal hecha, absurda, agresiva, violenta, inadecuada, pues no manifiesta amor. No, claro. Y en consecuencia no implica ningún tipo de sublimación amorosa, ni nada. No es más que una respuesta animal placentera que sustituye a otras carencias emocionales del día. Y ya casi para irnos, doctor, porque ya se nos acabó el tiempo, un último consejo yo se los quiero dar a las señoras y a las mujeres que nos escuchan el día de hoy, de parte de una mujer que las quiere mucho y que desea que tengan una buena vida en pareja. Miren, chicas, yo creo que hay que escuchar también las necesidades del hombre. A veces nosotras, por los tabúes que tenemos, si él tiene fantasías sexuales contigo y tú dices, ay, pero ¿cómo? ¿Cómo me pidió eso? Cosas que no te hagan sentir a ti degradada, obviamente, tú sabes hasta dónde. Pero si él quiere tener otras fantasías para que salir de la rutina, pónganse de acuerdo y no se me espanten. Eso que acabas de decir es muy importante. Muchas de las situaciones que les parecen degradantes no lo son. Sí, sino son más bien temores generados por sus frustraciones tempranas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, acá solitas, aparte, sí, piensen en todo el montón de fantasías eróticas que también han tenido sí, y que nunca se han atrevido a hacerlas porque consideran que al hacerlo se degradarían o serían malas, sucias, perversas, pecaminosas, etcétera. Y no lo son. Piénsenlo y verán que pueden encontrar disfrute en eso. Y entonces les va a parecer su esposo un niño comparado con las fantasías que ustedes son capaces de producir. Ahora, hombres, también si la mujer viene y les cuenta sus fantasías sexuales, no se asusten. No se asusten, porque luego, ¿con quién más andabas? ¿O dónde viste eso? ¿De dónde se te ocurrió? También la mujer piensa, y también tiene emociones y tiene ese deseo sexual y no es que lo hayan visto. Y luego le van a decir como a la señorita que habló, ándele, ninfómana. Ajá. Mucho cuidado con eso, es asunto de pareja y tienen que hablarlo entre dos, así que nadie se me espante, porque si quieren tener una bonita relación sexual llena de amor, tiene que haber excelente comunicación. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Corona Tavares, como siempre me da mucho gusto tenerlo aquí. Por favor, doctor, de su teléfono, de su consultorio. Es el 213-7649. Muy bien, para que le llamen al doctor cualquier cosa, pues ahí con él es el experto. Te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo. Se me espante, porque si quieren tener una bonita relación sexual llena de amor, tiene que haber excelente comunicación. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Corona Tavares, como siempre me da mucho gusto tenerlo aquí. Por favor, doctor, de su teléfono, de su consultorio. Es el 213-7649. Muy bien, para que le llamen al doctor cualquier cosa, pues ahí con él es el experto. Te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el